Fusil europeo, hannoveriano. Sí, le mermó en principio un 20% al ejército peruano, pero el ejército peruano continuó recibiendo refuerzos. Y ya para el momento de la batalla de Ingavi, la proporción se había hecho prácticamente 2-1. ¿Qué cosa fue lo que niveló? Pues uno, el mejor uso de la caballería y una mejor caballería, una caballería mejor dotada de parte de Bolivia, mejor caballería que la peruana, quiero decir, que además está conducida adecuadamente. Hay que saber por dónde transitar, porque el terreno está completamente mojado, hay bofedales por todas partes, no se puede transitar. Eso fue lo que desanimó, inhabilitó en gran parte a la caballería peruana. Bolivian hizo el estudio del terreno, entonces sabía por dónde tenía que transitar la caballería, que para tener impacto tiene que ir a todo galope, si no, claro, no tiene ningún impacto. Entonces el manejo del terreno, ya ha hablado Pablo acerca de los fusiles hannoverianos. Lastimosamente, ¿estos hannoverianos no los tenían los peruanos? No los tenían. ¿Y por qué? ¿De cómo los tuvimos nosotros? Lo que pasa es que muchos emigrados de la Argentina, que estaban huyendo de la guerra que tenían las provincias en contra de Buenos Aires, trajeron esa tecnología que fue requisada en la frontera boliviana y fueron a dar a manos de José Miguel de Velasco. Entonces esa tecnología que acababa de llegar de Europa fue empleada por primera vez en Ingavi, que se tenga registro. Lamentablemente hasta el día de hoy no se ha encontrado un fusil hannoveriano. Entonces tenemos relatos de cómo funcionaba eso. Pablo ya lo ha dicho, es decir, era como duplicar la capacidad de fuego. Pero también se ha dicho que estos fusiles, en lugar de tener un caño largo, tenían un caño más corto, por lo tanto podía ser manejado por la caballería también, no solo por la infantería, que eran fusiles mucho más livianos, es decir, era una revolución tecnológica, lo cual duplicó el poder de fuego e hizo que los soldados bolivianos pudiesen reaccionar mucho más rápido en el campo de batalla. Pero también estuvo la idea de Gamarra de que podía utilizar su superioridad numérica para envolver al ejército boliviano, y va estirando sus líneas para envolver el flanco izquierdo indefinidamente. Nunca lo consigue, nunca logra envolver al flanco boliviano, porque el ejército boliviano iba girando sobre su propio eje para evitar ese envolvimiento. Entonces el ejército peruano iba quedando cada vez más largo su frente, pero cada vez más delgado, claro, lo cual obviamente lo hizo vulnerable al ataque de frente que hubo ya en la parte decisiva de la batalla. Y en ese ataque de frente es que se produce la muerte de Gamarra, que es definitiva para la caída del ejército peruano, que esa muerte se le atribuye a Marciliano Montero, que es un oficial cruceño que viene con la caballería cruceña, y a él se le atribuye la muerte del presidente Gamarra. Después de eso ya viene un desbande, de unidad en unidad peruana se van comunicando que su presidente ha muerto, entonces varias unidades se van desprendiendo del combate. Solamente Castilla al final va a mantener un núcleo que va a resistir al ejército boliviano, pero finalmente va a ser tomado el núcleo de Castilla, y luego va a ser perseguido el ejército peruano, y ahí lógicamente va a comenzar su vía crucis. Lo que queda del ejército peruano va a intentar cruzar el puente en el río Desaguadero, pero el puente va a ser cortado. Los primeros que logran cruzar el puente por temor van a cortar el puente y van a impedir que sus compañeros se logren replegar, de tal forma que la mitad del ejército peruano prácticamente queda prisionera en Bolivia por el río Desaguadero. Y el ejército boliviano toma tantos prisioneros que esos prisioneros igualan la cantidad del ejército boliviano al principio de la batalla. Wow. Es decir, la cantidad de prisioneros es igual al ejército boliviano al principio. Y hay muchas historias de esos prisioneros peruanos. Una parte de esos prisioneros fundaron la población de Caiza en el Chaco boliviano, por ejemplo. Es decir, fueron empleados por el ejército. El ejército boliviano no los mató, no les hizo repaso a los heridos, sino que los utilizó en distintas misiones. Se los trató con honor, se los trató con mucha decencia, lo cual no había sucedido 2 años antes en la batalla de Yungay, donde ya hablamos que hubo 2.400 muertos, ¿no?
Wow. Y eso va a determinar que el Perú no solamente haya perdido a su presidente, sino que haya perdido por lo menos a las 4 personas siguientes que podían haber ejercido la presidencia, lo cual ocasionó un vacío de poder en el Perú tremendamente grande, del cual le va a costar emerger. Y eso le va a dar un respiro a Bolivia para poder reconstituir su fuerza en ese tiempo. ¡Wow! ¡Qué bloque este! Entre el relato de Pablo y el de Jorge es realmente apasionante. Vámonos un corte. Enseguida volvemos y vamos a hacer todavía una rondita de conclusiones con nuestros 2 historiadores. Espérenos, por favor.